Muy bien, hermanos, estamos en un tema esencial. Filipenses es un libro no muy grande, ¿no? Es un libro, podríamos decir, prácticamente pequeño, una epístola pequeña, pero a pesar de lo pequeña que es, nos está tomando tiempo. Y sobre todo porque hemos tocado temas como la encarnación, y ahí hemos tenido que parar, detenernos, examinar punto por punto, término por término, y ahora estamos en un tema que es igual de trascendente e importante para la vida de la iglesia, como es la salvación solo por fe, la salvación solo por la fe, ¿no es cierto? Y estamos viendo el tema de la confianza en la carne, y esto es tan importante, hermanos, porque es en base a esto que las iglesias que no lo entienden y que no lo guardan y que no lo cuidan, el evangelio de la confianza en la carne, mueren y termina convirtiéndose en religiones muertas. Cuando tú le das a alguna persona algo en que confiar en la carne, como la carne tiende a la carne, ¿no es cierto? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden agradar a Dios. Entonces esa persona va a ir hacia eso que tú le has dado para que confíe en la carne y se va a quedar confiando en la carne y por lo tanto se va a ir al infierno creyéndose y confiando en su carne. Y eso es lo que pasa con las iglesias nominales. Eso es lo que pasa con iglesias que ponen un rito y le dan a la gente en qué confiar y terminan vacunando a los hombres contra el evangelio. Y es por eso que este tema es tan trascendente e importante, y es por eso que Pablo fue tan enfático, fue tan rotundo al decir: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, o sea, cuídense, iglesia. Versículo 1 dice: yo esto se los voy a seguir repitiendo y no me canso de repetirlo porque para vosotros es seguro. Porque para nosotros la seguridad no es vivir bien, tranquilos y en paz. La verdadera seguridad es saber que somos salvos realmente y que tenemos la vida eterna. Esa es la seguridad. No hay que temer tanto al que pueda matar la vida, sino hay que temer más al que puede matar nuestra alma e echarla al infierno. Ese es el verdadero temor que debemos tener. Entonces Pablo se centra en eso, diciéndole a los filipenses: tengan una perspectiva correcta de la vida. Las cosas eternas son las que realmente son importantes y por eso es que esto se vuelve trascendente. Pablo entonces en el versículo 4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, y da la introducción al tema. Si alguno piensa, porque eso es una cosa que ellos piensan, no es real, no es verdad, pero si tú piensas eso, que tienes de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces de ahí comienza a dar Pablo los ejemplos en su propia vida, él poniéndose como modelo de cosas en las que puede alguien confiar en la carne, cosas en las que falsamente alguien piensa que tiene su confianza en la carne. Entonces, cuando dice: yo tengo también de qué confiar en la carne, comienza a desarrollar los ejemplos de cosas en las que el hombre puede confiar en la carne e irse al infierno confiando en eso. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque cuando nosotros vamos a una iglesia, si vemos esto, no por eso quiere decir que en esa iglesia hay verdadera salvación y hay la obra del Espíritu. Si vamos a una iglesia y en la iglesia vemos celo, ritos, vemos que en la iglesia hay familias religiosas, identidad, eso no necesariamente es del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos está mostrando que eso lo tenía Pablo sin ser creyente, ¿no?
Es como, como Nicodemo cuando se va donde Jesucristo. Y es muy importante ver el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era muy religioso. Nicodemo incluso dijo, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo sabía eso. Y que tus enseñanzas son buenas, ¿no? Maestro, le dice. Y Nicodemo estaba yéndose al infierno. Porque todo el mundo piensa que Jesucristo vino de Dios. Los musulmanes creen que vino de Dios. Así que tú puedes ser un cristiano cultural que piensa que sí, Jesús es de Dios. Pero estás yéndote al infierno. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu fe más en tu religiosidad, más en tu, o en algún rito, y no en lo que verdaderamente tienes que poner tu fe. Así que hoy día vamos a empezar la tercera clase de cuáles son las cosas en las cuales el hombre confía en la carne, ¿no? ¿Cuáles son las cosas por las cuales el hombre confía en la carne? Versículo 5. Vamos a ir al versículo 5. ¿Cuáles son esas yo más? Dice, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y vamos a hacer una pregunta así para hacer un pequeño repaso, porque es una clase, queremos que estén claros en esto. Entonces, ¿a qué nos referimos? A ver, hermanos, ¿a qué nos referimos con confiar en la carne? ¿Qué significa confiar en la carne? Salvación por obras, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Salvación por obras. ¿Qué más? ¿Qué es confiar en la carne? Uno mismo es suficiente. Muy bien, uno mismo es suficiente. Cree que con lo que él es en la carne, ya con eso es suficiente. ¿Suficiente para qué? Confianza en la carne, ¿para qué? Para salvación. Eso es importante, hermanos. Estamos acá hablando de salvación, ¿ok? Confiar en la carne para ser salvo, ¿ok? ¿Por qué es tan peligroso confiar en la carne? Yo sé que esta pregunta es obvia, pero es bueno ordenar las ideas. ¿Por qué es tan peligroso confiar en la carne? ¿Ah? Porque la carne es pecaminosa, ¿ok? Ya, bueno, está bien, sí, la carne, por supuesto, es la concupiscencia o las obras de tu propias fuerzas, de tu humanidad. Aquí estamos hablando de eso, de tu propia humanidad. Pero ¿por qué es peligroso que confíes en la carne? La carne es débil. ¿Qué te puede pasar si confías en la carne? ¿Qué te puede pasar si confías en la carne? Te puedes ir al infierno. Eso es el mayor peligro, ¿no? De cualquier ser humano, ¿no es cierto? Si tú confías en la carne, te puedes ir al infierno creyéndote cristiano, o creyéndote salvo, o creyéndote aceptado por Dios. Aunque tenemos que entender que todo ser humano tiene la obra de la ley en su corazón y muy en el fondo, aunque cauteriza su conciencia, sabe que se está yendo al infierno. Solo que él se ciega, ¿no? Su propia injusticia, no quiere aceptarlo. Pero acá como que le das algo más en lo que él confiar. Entonces cuando tú vas por la calle y vas por ahí y comienzas a predicar el evangelio a alguien, entonces en este contexto en el que estamos hoy aquí, por ejemplo, ¿qué te van a decir? Sí, Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Pero tienes que entregarle tu vida, tienes que realmente que Jesucristo sea tu Señor. Sí, Jesucristo es mi Señor, te dicen. ¿Acaso no te dicen así acá en el contexto donde estamos? ¿Acaso no el 95% de los peruanos se creen cristianos o se dicen o se hacen llamar cristianos? Y ese es el problema. Tienen su confianza en la carne. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque yo no hago mal a nadie. Confianza en la carne. Cree que por lo que hace y no hace. Porque yo voy de vez en cuando a misa. Porque mis papás me bautizaron de pequeño. Entonces este tema se vuelve trascendental y fundamental.
Es peligrosísimo confiar en la carne. ¿Por qué? Porque te lleva al infierno. Y es peligrosísimo y es mortal, es total y completamente desquiciado, es terrible que alguien le dé una falsa esperanza a otro para que no se arrepienta. Y eso es lo que estoy hablando hoy. No, tú sí eres cristiano. No importa, tienes una vida que no refleja la verdadera fe en Cristo, no refleja la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida, pero tú hiciste una decisión. Pero pastor, estoy yendo a fiestas y tomo y celebro el Halloween y no tengo mi tiempo con Dios y me congrego nada más cuando pueda. No te preocupes, tú ya eres cristiano porque tú un día levantaste tu mano. Esas dudas te las está poniendo el enemigo. Qué peligroso, ¿no? Tener una actitud así. Qué peligroso es tener una actitud así. Y te llenas de gente nominal. Claro, tú tienes una enorme iglesia, pero el amor por las almas, la verdadera preocupación si esa persona es verdaderamente creyente, ¿dónde está? Por eso este tema es trascendente e importante. Hay formas de confianza en la carne, o hay cosas en las que las personas confían. Y la primera, por ejemplo, Pablo decía circuncidado, y ahí nos está dando una primera cosa en la que la gente cree es un rito, ¿no? Por ejemplo, la gente se cree salva. ¿Por qué? Porque me bautizaron, o porque me bañé en el río Jordán, o porque peregriné a la Meca, o porque hice mi confirmación. No sé si ustedes saben alguna otra. ¿Saben alguna otra? ¿Cuál es un rito? Pero un rito, estoy hablando del rito, ¿ok? ¿Hay algún rito que la gente dice, yo hice esto y ya por eso soy salvo? El bautismo, ya lo dije, ya lo dije. La extrema unción, algunos sí, por eso ya creen con eso son salvos. Bueno, no sabía, pero sí, bueno. La comunión, ya. Así, la Santa Cena, algunos creen con la Santa Cena, no, ya son salvos. Ah, ya. Así, miren, entonces ahí la gente, ¿ves? Piensa que por ese rito, porque practicó ese rito de la comunión, ya, entonces, no, yo ya estoy bien con Dios porque ya practiqué el rito. Confesarse por asistir a una procesión, bueno, que eso no es más que un rito, son como obras. Bueno, sí son ritos también, ¿no? Sí, tienes razón, son ritos. Muy bien, no solamente dice circuncidado al 8º día. Cuando decimos que al 8º día, esa circuncisión no se la pudo hacer él solo, ¿no es cierto? Al 8º día él no pudo ir solo al templo, sino que lo llevaron sus padres, ¿entiende? Así que también aquí una de las cosas que hace la carne y que puede producir una falsa confianza que te lleva al infierno es una herencia religiosa, cultural y moral familiar, ¿no? O sea, si alguna persona puede decir, bueno, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué eres verdaderamente cristiano? ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque vengo de buena familia. Porque mi familia es muy religiosa. Desde chiquito siempre mis papás me enseñaron. Algunos te dicen eso, ¿no es cierto? Pero tú realmente eres salvo, ¿conoces a Dios? Sí, porque mis papás desde chiquito me llevaron a la iglesia. No, porque mis papás desde chico, no sé qué, iba a tal lugar, o yo he ido a peregrinado a tal lugar. Entonces también es una de las cosas por las cuales el hombre se pierde. ¿Por qué? Porque vive engañado creyendo en esto, que esto le lleva a Dios, su herencia cultural y familiar. Tercero, eso lo vimos la semana pasada, la raza. Pablo dice, del linaje de Israel, la raza. Soy salvo por mi raza. O una de las cosas. Entonces aquí Pablo también tenemos que entender esto. No necesariamente aquí lo que está diciendo Pablo es que solo eso le hacía salvo, sino que eso era como algo que sumaba. Es como si Pablo estuviera ahorrando en un banco, en el banco de la salvación. Y estaba comenzando a tener sus debes y sus haberes, ¿no?
porque eso usa términos contables. Entonces sus debes era cuando Pablo, no sé, pues de repente en algún momento mintió o un día de reposo trabajó, ¿no? Entonces él lo ponía como debe, falta, esto me resta. Y la suma, lo que le sumaba, ¿qué era? Su raza. Entonces él tenía como un balance, ¿no? Como una balanza. Y así el hombre vive, ¿no es cierto? Todos los seres humanos del mundo viven así. Eso lo vimos la semana pasada. Hay solo dos religiones. La que se salva por obras y la que se salva por la fe en Cristo. Dentro de las que se salvan por obras están todas, ¿no? Todas las religiones. La católica está ahí. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro medio es que cuando predicamos el evangelio aquí en Lima, en Perú, todos se creen cristianos. Te escuchan orar o te ven orar en la mesa. Dicen, qué lindo, ¿no? Qué lindo cómo oran. ¿No es cierto? Pero ellos no se sienten confrontados. ¿Quién será él? ¿De quién están hablando? ¿Quién será ese Jesucristo? ¿Por qué? Porque aquí ya se les dio algo de qué confiar en la carne y se están yendo al infierno confiando en eso. Terrible crimen, ¿no? Crimen con consecuencias eternas, el no ser claros en esto. La raza. Por ejemplo, una vez escuchamos de un cantautor muy famoso, peruano, y que él es conocido como creyente cristiano, que es un artista cristiano. Y él nos dijo que él era creyente desde el vientre de su madre. Entonces él tenía su confianza en la carne. ¿En qué aspecto de la carne? En su nacimiento, ¿no? ¿Cómo una persona se convierte en el vientre de su madre? Pero así la gente piensa. Y él se creía cristiano. Y no solo él se creía cristiano. Todos lo invitaban a tocar en conciertos cristianos y todos lo invitaban a lugares cristianos y lo invitaban a campañas evangelísticas para que testifique a otros de su conversión desde el vientre de su madre. Entonces estas cosas son importantísimas para poder entender cuál es verdaderamente la salvación. Y esto estoy hablando de no un cristiano católico, estoy hablando de un cristiano evangélico, ¿no? Cristiano evangélico. Ahora vamos a ver la cuarta y quinta clase de confianza en la carne que se puede tener. De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Y esto lo podríamos llamar confianza en la casta o situación social. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver, Pablo, que tú seas de la tribu de Benjamín? ¿Tendrá algo que darle de confianza a Pablo? ¿Eso le sumaba a Pablo? ¿Qué significaba ser de la tribu de Benjamín? Eso es lo que queremos entender hoy. ¿Qué significaba ser de la tribu de Benjamín o del linaje de Benjamín? Dentro del linaje de Israel habían categorías. Dentro del linaje de Israel habían categorías. Bueno, no debía ser así, ¿no? Los que son hijos de Israel simplemente son hijos de Israel. Había como escalas. Es como aquí decirte, una cosa es ser peruano, pero otra cosa es ser peruano de nacimiento. Yo sé que la gente no piensa aquí así, pero es algo así, ¿ok? Es como que hubieran escalas de peruanidad. Yo soy más peruanizado que tú. ¿Por qué? Porque tú eres peruano, pero porque eres hijo de peruanos, pero yo soy peruano porque nací en Perú. Como si hubieran escalas de ser israelita, ¿no? Dentro pues del linaje había casi un sistema, casi como de castas. Es un poco difícil hablar de todo lo que implicaba ser de la tribu de Benjamín, pero entre otras cosas significaba, es como si Pablo estuviera diciendo, no solo soy israelita, sino soy más israelita que los demás israelitas. Algo así estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Quién era Benjamín? ¿Alguien sabe quién era Benjamín? Hijo de Jacob, ya, claro, hijo de Jacob, ¿no? Rubén, Manasés, Judá. Los dos últimos hijos de Jacob, ¿quiénes fueron? José y Benjamín.
¿Y por qué José y Benjamín eran especiales para Jacob? ¿Ah? Porque eran los últimos, ¿ya? ¿Pero por qué más? Perdón, pero no escucho, ¿sí? Porque a José lo vendieron, ya, pero a Benjamín no. Ya, porque Benjamín era especial porque fue como el consuelo cuando se quedó sin José. Pero, ¿por qué José y Benjamín los dos eran especiales? ¿Qué dijo a ver Cristian? Muy bien, porque era el hijo de la mujer que Jacob amaba, ¿no? De Raquel. Entonces Jacob tenía dos esposas y una esposa era la que más amaba, ¿no? La que amaba, que era Raquel. Y los hijos de Raquel eran los que para Jacob eran sus preferidos. Ojo que la Biblia no está enseñando acá que eso debe ser una norma. La Biblia está narrando, describiendo la realidad histórica de Jacob con sus fallas también, por supuesto. Pero era una realidad. Así que no lo normemos, no dijimos, entonces podemos tener hijos preferidos. No, esa no es la enseñanza. Pero la realidad es que tenía hijos preferidos Jacob. Y uno de sus hijos preferidos fueron José y Benjamín. Entonces Pablo lo que estaba diciendo ahí es, yo no solo soy israelita, sino que de los israelitas soy descendiente de uno de los hijos preferidos de Jacob, porque era hijo de Raquel, Benjamín, y que fue el primero cuando José desapareció. Porque ¿recuerdan cómo José desapareció? Sus hermanos lo vendieron, ¿no es cierto? Sus hermanos lo vendieron, ¿y qué creyó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le contaron a Jacob? Que se lo comió el lobo, no, un león, ¿no es cierto? Se lo comió un león. Entonces, como Jacob creía que José estaba muerto, Jacob al final, el que quedó como el primero para él fue Benjamín. Cuando está diciendo esto, Pablo lo que está diciendo es, si ustedes judaizantes se creen israelitas, pues a mí me tienen que considerar más israelita aún que ustedes. ¿Se entiende? Porque yo no solamente soy hijo de Israel, sino que soy hijo del hijo preferido de Israel. Así que, israelita, ustedes, yo más. Si ustedes tienen que confiar en la yo más. ¿Se entiende? Porque por el origen, es lo primero. Esto hacía sentir más seguro a los de Benjamín. Entonces los de Benjamín no solo se sentían seguros por ser israelitas, sino que se sentían más seguros aún, confiaban más en la carne, porque eran no solo hijos de Israel, sino que eran hijos de Benjamín. Eran hijos de la mujer que Jacob amaba, de Raquel, y eran hijos del que se volvió el más amado para Jacob después de José. Segundo, ¿qué más representaba ser benjaminita? Bueno, benjaminita, no, descendiente de Benjamín. Era la tribu valiente, era la tribu que siempre en las batallas eran pues como los comandos, ¿no? Los soldados de élite. Ellos resaltaban. Benjamín era una tribu recontra diestra en la batalla, muy diestra en la batalla, héroes de guerra. Para los israelitas, cuando hablaban de los benjaminitas, decían, wow, estos sí que son la primera línea, la élite, ¿no? De las batallas. Entonces, su valentía y su habilidad en la guerra, conforme a la profecía que su padre dio en Génesis 49, 27. ¿Quién puede leer Génesis 49, 27? Ahí está la profecía. Muy bien, ahí está la profecía. Esa profecía habla justamente de esa fiereza, de que Benjamín era muy diestro, como un lobo, arrebataba la presa y repartía los despojos. Repartir despojos es darle las recompensas de la batalla.
¿Cuáles eran los despojos en una batalla? Cuando tú ibas y destruías un ejército enemigo, agarrabas, después les quitabas sus espadas, sus cascos, sus carpas, ¿no es cierto? Sus escudos, sus armaduras, y todo eso era valiosísimo, era una riqueza. Y eso regresabas con todo tu cargamento, ¿no? Los despojos eran de la batalla, y eso después lo repartías. Y toda la gente decía, wow, me ha traído tantas ganancias por su heroísmo en batalla. Él arriesgó su vida y me ha dado a mí los despojos. Esto es lo que está diciendo, como una profecía, ¿no? Jacob le dice a Benjamín, tú eres esto, tú serás así. Por eso es que algunos de los jueces, como Ahot, que libró a Israel, era de Benjamín. Dicen algunos textos que eran tan diestros los de Benjamín cuando tiraban la onda, que le podían dar a un cabello, le podían dar un pelo. Eso es lo que dice el texto. Yo no tengo aquí el texto exacto. Eran zurdos, la mayoría. Entonces dice que eran zurdos y eran muy hábiles. Hay una historia en la que todo Israel se une, todas las 11 tribus, junto con Judá, se unen para pelear contra Benjamín. Y Benjamín les gana a todas las tribus juntas, 2 veces. La primera, los benjaminitas le matan 22,000 a todo el pueblo de Israel. La segunda vez matan a 18,000 del pueblo de Israel. Y ya desalentados, miren, no podían, las 11 tribus juntas, no podrían contra Benjamín solito. Y estaban ya desanimados y consultaron a Dios. Vamos de nuevo, Dios, ya nos han ganado 2 veces. Y Dios les dice, anda porque ahora sí vas a ganar. Y por eso se animaron a ir una tercera vez y recién así le ganaron. Así que eran orgullosos justamente de su fiereza, de su habilidad en la guerra. ¿Qué más significaba ser de la tribu de Benjamín? Orgullosos de su lealtad. Cuando Israel se dividió en 2 por los impuestos de Roboam, ustedes saben que después de Salomón, el pueblo estaba lleno de impuestos, y Roboam, el hijo de Salomón, agravó los impuestos, los subió, y se separaron las 10 tribus del norte, ¿no? Ahí se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo esto? Cuando se separaron las tribus y se crearon 2 reinos, la única que se quedó fiel a la casa de David, la única que se quedó con Judá, la única que no se fue con el resto fue Benjamín. Así que a ese Israel que quedó después de esa división se le conocía como el Israel reconstituido. O sea, como que Israel desapareció y se tuvo que reconstituir. Y ese Israel reconstituido eran Judá y Benjamín. O sea que Pablo lo que está diciendo es, si ustedes se creen el israelitas, yo más, porque yo soy de Benjamín. Pero no solamente eso. Cuando los israelitas fueron al exilio, las tribus del norte primero, pero Judá con Benjamín después, ¿no es cierto?, fueron al exilio. Cuando regresaron del exilio, Judá y Benjamín, ¿qué pasó? Los reyes en ese tiempo, una de las formas que tenían para quitar a los pueblos su fiereza, su identidad y que no se les rebelaran, era mezclar los pueblos. Entonces, para que no se sublevaran, ¿qué hacían? Los hacían casarse con mujeres extranjeras o los sacaban del lugar para así que las naciones subyugadas no se rebelen. Era una estrategia para gobernar. Y hicieron esto con Israel. Israel se dio y se casó con extranjeras y se mezcló la raza y se perdió la pureza y perdieron casi su identidad. Estoy hablando de las tribus del norte. ¿Se entiende eso? Pero Judá y Benjamín no cayeron en eso. Entonces se guardaron puras. Cuando regresaron del exilio, Judá y Benjamín se constituyó lo que se llamaba el Israel restaurado.
¿Qué es el Israel restaurado? El Israel que después del exilio vino a ser el Israel en ese momento, el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto lo hacía más israelita que los de otras tribus? O sea, ¿por qué Pablo le podía decir a los judaizantes, yo soy más israelita que ustedes? Por la pureza de la raza, muy bien. Porque habían observado la ley de no casarse con mujeres extranjeras. Y porque Benjamín fue leal al rey David. O sea, el trono de David, siempre Benjamín estuvo del lado de David. Siempre se quedó con David. Por lo tanto, entre todas las tribus, las únicas que eran más en ese sentido israelitas que las otras eran Judá y Benjamín. ¿Se entiende entonces por qué Pablo decía, y yo soy de la tribu de Benjamín? Ustedes judaizantes, y es muy posible que los judaizantes que estaban llegando a Filipos eran judaizantes prosélitos. Incluso, parece mentira, ¿no? Pero los más, los que más hacen distinción, o los que más, ¿cómo se dice esta palabra cuando a un extranjero los que más discriminan son los mismos extranjeros muchas veces, ¿no es cierto? Y los que más eran acérrimos judaizantes eran los prosélitos también. Y aquí Pablo está diciéndole a todos estos judaizantes, miren quién soy yo, ¿no? Miren mi herencia, mi linaje, mi casta, mi posición social, si es que yo tuviera que confiar en la carne, benjaminita. Otra de las razones por las cuales está aquí también poniendo lo de Benjamín como un criterio para confiar en la carne es su pureza. Y hemos visto que las tribus del norte se mezclaron, ¿no es cierto? Deuteronomio 7 del 2 al 3. Deuteronomio 7 del 2 al 3. ¿Quién lo puede leer? Ahí están sus materiales, hermanos. A ver, ahí está justamente por qué es que no se podían mezclar. A ver, ¿quién lo puede leer? Marco, están sus materiales. Uh-huh. Muy bien, ahí está el mandato. Y no emparentarás con ellas. No te harás pariente de ellas, de las naciones vecinas. O sea, era un mandato de Dios de no hacer parientes con las naciones paganas. No darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para que sea esposa de tu hijo. O sea, no vas a hacer eso. Y los israelitas se mezclaron, y es por eso que los judíos los llamaban a los samaritanos el pueblo necio, ¿no? Pueblo que no es pueblo. Ese versículo de Salmos, hay un salmo donde dice, y llamaré pueblo mío a un pueblo que no es pueblo, a pueblo necio. Creían que los samaritanos es ese pueblo, que habían perdido su identidad y ya no eran pueblo, y por lo tanto era un pueblo necio. Y los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos se habían mezclado, porque ellos ya habían perdido su identidad y se habían vuelto como gentiles. En cambio, los benjaminitas no cayeron en esto, y por eso los de Benjamín se sentían orgullosos y confiaban en su identidad de ser de Benjamín por su pureza. Somos los puros, ¿no? Nosotros los de Benjamín somos los puros. ¿Qué más? Orgulloso de ser el remanente. Orgulloso de ser el remanente. ¿Qué pasó con las 10 tribus que no pasó con Benjamín? Como las 10 tribus del norte iban cada cierto tiempo al templo de Jerusalén, ¿dónde tenían que adorar todas las tribus, hermanos? ¿Dónde tenían que ir para celebrar las 3 fiestas? Los tabernáculos,
Pentecostés y la Pascua, todas tenían que ir a Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Que cuando las tribus del norte, que tenían otro rey, que eran otro reino, se iban al sur a adorar a Jerusalén, ¿qué pasaba? Que muchas veces ahí se usaba esa visita para ponerlos en contra del rey, para que se subleven contra el rey, para volver a unir las tribus. Entonces, ¿qué hizo el rey del norte? Ahí en Samaria. ¿Qué hizo el rey del norte? Tengo que construir otro templo. Tengo que construir otro culto. Tengo que separar su fe del Jerusalén para que no tengan que ir hasta el reino del sur. E hizo un nuevo templo en Jericín. En Jericín hizo un nuevo templo. Entonces las 10 tribus, ahí fue que se abrieron totalmente del judaísmo y comenzaron a ir a este nuevo templo, se separaron de la religión judía, y las únicas que no se separaron de la fe judía y que siguieron yendo al templo de Jerusalén, ¿cuáles fueron? Judá y Benjamín. Entonces ellos eran como el remanente, ¿no? Ellos han distorsionado su fe, ellos se han terminado yendo a otro templo. Nosotros, Judá y Benjamín, somos el remanente. Por eso es que la mujer samaritana, ¿ustedes se acuerdan cuando vino la mujer samaritana, estaba con Jesús? Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, creo que tú eres profeta, ¿no? ¿Dónde tenemos que adorar? Nuestros padres dicen que tenemos que adorar en ese monte y ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Porque habían, en esos momentos ya, en los samaritanos se había sembrado, se había ya metido que el verdadero monte, el verdadero templo estaba en Jericín. Se separaron de la fe judía, por eso. Entonces, Pablo está diciendo aquí, nosotros somos los de la tribu de Benjamín más israelitas que ustedes, pero nosotros sí hemos mantenido fieles a la fe judía y al templo. ¿Ustedes sabían que hay un libro que se llama El rastro de la sangre? El rastro de la sangre es un libro que han hecho una denominación histórica, evangélica protestante muy antigua, para ellos comprobar que ellos son el remanente de la fe, la verdadera iglesia. Han hecho una línea histórica desde la iglesia primitiva, pasando por varias iglesias históricas, varias iglesias que se separaron de la iglesia de en esos momentos de la iglesia de Roma, hasta la iglesia actual, que es su denominación. Y con eso ellos afirman y comprueban, ven, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos el remanente. Es el libro del rastro de sangre, intenta justamente crear este sentido, para que haya gente que se sienta orgullosa de que ellos son los elegidos, los del remanente. Pero eso podría crear una falsa confianza en porque eres de una denominación o porque eres de una iglesia, terminas confiando más en eso. Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque no es la denominación ni la iglesia a la que vas. Es, por supuesto, que pongas tu fe en Jesucristo, ¿no? Es que pongas tu fe en Jesucristo. Claro, si estás yendo a la iglesia mormona o a la iglesia de los Testigos de Jehová, por supuesto que no estamos hablando de eso, ¿no? Pero estamos hablando de en qué pones tu confianza, en dónde pones tu confianza. Hay gente que puede ser muy intelectualmente hablando, muy sana doctrinalmente, intelectualmente hablando, conoce así todos los aspectos de los puritanos y conoce toda la línea histórica de la iglesia, pero ¿eso será suficiente para ser salvo? Porque puedes quedar en un conocimiento meramente intelectual. Entonces, ni siquiera por ser de una denominación, ni siquiera por ser de una iglesia, implica que con eso ya eres salvo. Orgullosos de ser un remanente, ¿no?
Los de la tribu de Benjamín se creían por eso ya salvos, por ser de la tribu de Benjamín. Orgullosos de su ubicación. Bueno, la tribu de Benjamín era la que estaba más cerca al templo de Jerusalén, ¿no? Esta es la última de las confianzas. Entonces, todas estas cosas las puede producir muy bien la carne, hermanos. Y hay que preguntarle a la gente si es que confía en algo de esto. Si tú estás oyendo este video o estás aquí y confías que por ser de buena familia, ya por eso quiere decir que eres salvo, estás poniendo tu confianza en la carne. Si confías en que ser alguien reconocido porque eres valiente, o confías en que eres alguien reconocido por tu lealtad, si que porque eres puro doctrinalmente y de repente es algo solo intelectual, o confías en ser del remanente y eso de repente es algo solamente intelectual, denominacional o religioso, o porque eres un buen ciudadano, o porque socialmente eres muy aceptado, entonces estás poniendo tu confianza en la carne. Cuidado que tú digas, bueno, es que mira, en la sociedad yo no le hago mal a nadie, yo tengo una buena posición social, todo el mundo me respeta, tengo un nombre que me he ganado. Bueno, ahorita hay muchos nombres que se están cayendo delante de la realidad, ¿no es cierto? Buenos nombres ganados por años. Definitivamente, ni porque tengas un buen nombre en la sociedad, ni porque todo el mundo te vea con respeto y te honren, no por eso eres salvo. Así todos, así te pongan te pongan velas, te prendan velas, así te premien como el hombre del año, como el hombre ético, moral, el ejemplo de moral, no por eso eres salvo. Eso no significa que seas salvo. Quinto, hebreo de hebreos. La quinta forma de confianza en la carne que Pablo plantea, hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Hebreo, hijo de hebreos, eso es lo que está diciendo, ¿no? Yo soy un hebreo, hijo de hebreos. Aquí Pablo ya no apela solo a la descendencia o raza, ya no apela solo a la situación social, sino que apela a la pureza en genes y en observancia cultural dentro de su linaje. O sea, ¿qué está diciendo acá? El término de hebreos, ¿de dónde viene ser hebreo? ¿Por qué los judíos eran hebreos? ¿Saben por qué? ¿Por el valle de Hebrón? ¿Eran mercaderes? ¿Ya? No. ¿Saben de dónde viene hebreos? Viene de uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y uno de los 3 hijos, Sem, tuvo un hijo que era Heber. Heber es el padre de todos los hebreos. Y dentro de los hebreos, una de las naciones eran los israelitas. O sea, habían hebreos, no israelitas, por supuesto. Pero el ser hebreo era una distinción, una raza, una etnia, una cultura, toda una cultura. La cultura hebrea. Es como ahora decir, por ejemplo, ¿no? La gente nativa de la Amazonía. Y dentro de los nativos de la Amazonía hay Huampís, hay Yora, hay Bora, Machiguencas, Chipivos, Achánicas, todos ellos, ¿no es cierto? Entonces, aquí el grupo grande es hebreos, los hebreos. Y cuando está diciendo Pablo aquí, yo soy hebreo de hebreos, lo que está diciendo es, no solamente soy israelita, sino que también soy de donde salieron los israelitas, que se conecta con Noé y se conecta en realidad con eso, con la promesa de redención. O sea, Dios había marcado que a través de Eva, ¿no?, iba a nacer el Salvador. Y de Eva salieron pueblos como Noé, ¿no es cierto?, la descendencia de Noé, y de la descendencia de Noé salió Sem, y de ahí salió Heber. ¿Sí, Jorge? Y ahí va pasando la línea de donde iba a salir justamente el pueblo de Dios y el Salvador. Y los hebreos era esa línea. Entonces, cuando ellos regresaron del exilio, miren lo que pasó en Esdras 9, del 1 al 2. Esdras 9, del 1 al 2, acá nos habla de un episodio en el cual
ellos después de regresar del exilio de Babilonia, terminaron dándose cuenta que habían caído en la mezcla de las razas. Esdras 9 del 1 al 2. ¿Quién lo puede leer? Muy bien, ellos en Esdras se dieron cuenta que había un pecado en el pueblo, que incluso los levitas, los sacerdotes, se habían terminado mezclando con otras razas, con otras etnias. Se habían terminado mezclando con otros pueblos y así habían roto el mandamiento de Dios. Y estamos hablando de los que habían regresado del exilio. ¿Qué hicieron para mantener la pureza, para mantener la raza pura? ¿Qué hicieron estos judíos y benjaminitas? Dejaron a las mujeres extranjeras con sus hijos y las expulsaron y se quedaron solo con las mujeres de su propia raza. Y desde este momento, acá en Esdras, se comenzó a llevar un control minucioso de los parentescos. De tal manera que en el tiempo de Pablo, cuando Pablo está escribiendo esto, si alguien quería ser levita o quería ejercer sacerdocio, le revisaban ese control y veían si sus 5 parientes o sus 5 ancestros anteriores se habían casado con alguna extranjera. Y si no se habían casado con una extranjera, ya podían acceder a un cargo, ya podían acceder a una autoridad, ya podían ejercer un cargo civil o un cargo religioso. Y este control se llevó minuciosamente. Fueron minuciosos, de tal manera que si tu papá o tu abuelo o tu bisabuelo se casó con una extranjera, tú eras un manchado. No podías ser ni sacerdote, ni podías ser autoridad civil, y tenías mucha menos categoría. ¿Se imaginan ese control? Así era férreo el control, detallado. Y Pablo lo que está diciendo es, yo me mantuve. Bueno, él no, pues, ¿no? Porque al final no tuvo nada que ver, ¿no? Pero su papá, su abuelo, su bisabuelo, sí se mantuvieron en esta línea. El control era minucioso. No solamente eso. Como Benjamín era la tribu que tenía mucho más prestigio, la gente, cuando tú le preguntabas, oye, ¿y tú de quién desciendes? Y te decía, yo tengo en mis venas sangre de Benjamín. Y se inventaban parientes de Benjamín. Es como ahora, ¿no? Que algunos comienzan a decir, sí, yo tengo descendencia judía. ¿De dónde? ¿De dónde sacaste su descendencia judía? Mira que un bisabuelo vivió por allá y se casó con... Se inventaban. Comenzaban a hacerse genealogías para tratar de ser de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque la tribu de Benjamín era prestigio. Era tener mucho más autoridad. Era ser un israelita mucho más puro. Entonces, después del exilio, se mezclaron y para mantener su pureza, ahí rompieron con las mujeres extranjeras y los benjaminitas eran los de la pureza racial. Y termino con esto. Pureza cultural. Hechos 6.1. Cuando se habla de hebreos, Hechos 6.1, nos muestra un detalle también de lo que significaba ser hebreo. ¿Quién lo puede leer? Hechos 6.1. Y con esto terminamos. A ver. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Muy bien, dice, en aquellos días, estamos hablando de los días de la iglesia primitiva, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Una pregunta, dentro de la iglesia aquí, estamos hablando del momento en Hechos de la elección de los diáconos, ¿no? ¿Habían griegos en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué tipo de griegos se está hablando acá? ¿Ah? ¿Prosélitos? La iglesia acá era solo de judíos.
Recuerden que en Pentecostés habían judíos solamente, judíos de todas las naciones, judíos que venían de todas las naciones. Y la iglesia en Jerusalén inicialmente fue solo de judíos. La primera extensión se dio cuando fueron a predicar a Samaria y los apóstoles fueron a imponerles manos a los samaritanos. Ahí se extendió y la iglesia creció y comenzó a extenderse fuera del ámbito judío. Pero acá, en este episodio, siendo todos judíos, sí dice que hubo murmuración de los griegos. ¿Quiénes entonces son los griegos acá si son judíos todos? ¿Quiénes eran los griegos? Lo que se está diciendo acá es que habían judíos griegos y judíos hebreos. ¿Y por qué la diferencia? ¿Eran iguales? Justamente como no eran iguales, es que hubo el problema. Los judíos hebreos eran más considerados. Se les consideraba tener más abolengo, más... Y esto pasaba, imagínense que esto pasaba dentro de la iglesia. Claro, se corrigió. No dejó de tener problemas la iglesia. Claro que se corrigió. Pero imagínense cómo era esto fuera de la iglesia, entre los judíos. Los judíos griegos eran los judíos que habiendo nacido y habiendo crecido en pueblos extranjeros, no hablaban hebreo, porque eso va a pasar con tus hijos si tú te vas a Estados Unidos, ¿no es cierto? Tú dices, no, yo voy a mantener mi identidad cultural y les voy a hablar a mis hijos en español todos los días para que cuiden y guarden y sigan siendo peruanos de pura cepa. Pero después tus nietos ya no van a saber español. Y van a comer más McDonald's que rocoto relleno. Sí, eso va a pasar. Y se van a vestir con sus polos y sus... Bueno, mejor no sigo hablando porque después me van a acusar de que estoy haciendo distinciones. Pero bueno, lo que pasa es que estos judíos griegos eran judíos que se habían adaptado a las culturas extranjeras. Hablaban griego. Y cuando tú le traías la Biblia en hebreo, no la entendían. Por eso es que tuvieron que hacer una traducción en el griego, que es la Septuaginta del Antiguo Testamento. Y estos judíos griegos leían la Biblia en griego, hablaban el griego, tenían otras costumbres, comían otras comidas. Entonces eran los judíos griegos. Pero Pablo está diciendo acá, yo no soy así. A pesar de haber nacido en Tarso, mis padres mantuvieron mi identidad de hebreo. Mis padres me siguieron hablando en hebreo. Mis padres me mandaron a Jerusalén para estudiar a los... Bueno, eso no sé si los padres fueron los que lo mandaron, pero al final él terminó yendo a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel. Entonces él dice, yo soy hebreo de hebreos, yo guardé mi identidad cultural, guardé mi identidad nacional, me mantuve hablando hebreo. Y por eso es que en Hechos 22, miren en Hechos 22, cuando a Pablo lo agarran en Jerusalén, en el templo, hermanos, entonces ya lo iban a matar, lo iban a apedrear. Y Pablo dice, acá yo los voy a impresionar, acá los voy a dejar callados a todos. Porque claro, todos me están acusando de que yo soy un gentil, que estoy trayendo gentiles al templo, ahora se van a sorprender. Y Pablo les habla en hebreo. Y todos los hebreos, cuando lo escuchan a los judíos, que muchos de esos judíos ni siquiera hablaban hebreo, y lo escuchan hablar en hebreo, dicen, se quedan callados. ¡Oh, esto respeto! Él es un hebreo de hebreos, porque maneja el idioma de los hebreos. Hechos 22:1 dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Ven? Así que cuando Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, está diciendo, oye, si ustedes se creen israelitas, yo soy más israelita. Es más, no puede haber nadie más israelita que yo. Si hubieran escalas, yo estoy en la más alta. Así que si ustedes confían en su salvación por ser israelitas, yo tendría más confianza que ustedes.
en la carne. Y si ustedes confían en su salvación por haber guardado fielmente su identidad cultural, yo más, porque yo soy hebreo de hebreos. Así que si ustedes tienen confianza en la carne por su casta, por su situación social, por su pureza cultural, yo tengo más razones para confiar en la carne. Yo tendría más razones para confiar en la carne. ¿Por qué? Porque yo me mantuve culturalmente fiel a mi herencia cultural. ¿Y saben qué? Ese es nuestro problema hoy. Toda nuestra cultura es cristiana. Y por eso es que ahora la gente está yéndose al infierno creyéndose cristiano. ¿Por qué? Porque confían en su ascendencia, en su religiosidad heredada de sus padres, en el lugar en el que han nacido, pero lamentablemente esto también puede pasar en las iglesias evangélicas y está pasando. ¿Por qué? Porque hay una cultura evangélica. ¿Sí o no? Hay gente que escucha música cristiana todos los días y escucha puro Marcos Witt y José Adrián Romero y para escuchando eso. Y es más, tienen programas de televisión y lo ponen ahí porque escuchan música cristiana, porque es parte de la cultura. Ya como que se ha vuelto una cultura el ser cristiano. El ir a una iglesia, ¿no es cierto? Hablar una cierta forma de hablar, varón de Dios, sí, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Ya es una cultura. Y los hijos desde pequeños van a la escuela dominical y los grandes escuchan su música cristiana y van a la iglesia cada cierto tiempo y tienen amigos cristianos y se expresan con terminología cristiana de la Reina Valera del 60, por supuesto, porque es la que más predomina, ¿no es cierto? Entonces se maneja el mismo idioma. Entonces se ha creado como una subcultura cristiana y la gente se cree salva por eso. Si todos en este país se creen salvos o se creen que ya van a ir al cielo simplemente por ser cristianos, ¿cuánto más los evangélicos por ser evangélicos? Pero eso es confiar en la carne. Porque no eres salvo, al menos que haya habido una obra sobrenatural que te ha transformado y ha hecho que cambien tus afectos, que cambien tu estilo de vida, que cambie tu amor por la palabra, que cambie tu relación con Cristo, con la iglesia y con el pecado. Pero tenemos que entender que vamos a encontrar lugares en los que vamos a ir y vamos a ver todo esto. Porque esto lo puede producir la carne. No me refiero a lo último que he dicho, sino todo esto que Pablo está detallando. Cultura cristiana, orgullo, familia religiosa, todo esto. Y esto es, hermanos, el gran problema que tenemos hoy en nuestro continente, podríamos hablar. La confianza en la carne. La confianza en la carne. Vamos a orar para terminar.